Él era un hombre poderoso, rodeado de riquezas, pero nunca había sentido el verdadero amor. Ella era una joven luchadora, atrapada en las dificultades de la vida, sin tiempo para soñar. Un abrazo por error los unió y transformó sus vidas de manera inesperada. Pero cuando los secretos del pasado salieron a la luz, ambos tuvieron que elegir entre el dolor de la verdad y el valor de amar. Antes de embarcarte en este viaje emocionante, no olvides dar me gusta y compartir esta historia inspiradora. Elena Martínez siempre había sido conocida por su personalidad impetuosa y espontánea. Aquella mañana agitada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, apenas podía contener la ansiedad mientras esperaba el regreso de su hermano Mateo, quien había partido hacía 2 años para estudiar gastronomía en Francia. El panel de llegadas indicaba que el vuelo de París acababa de aterrizar y su corazón se aceleraba con cada pasajero que atravesaba las puertas automáticas del área de desembarque. Entre la multitud que se formaba, Elena divisó una silueta alta y familiar usando un saco oscuro. Sin pensarlo 2 veces, corrió en su dirección lanzándose en un abrazo apretado. Sin embargo, algo estaba diferente. El perfume que sintió no era el mismo que su hermano solía usar, sino una fragancia sofisticada y masculina que jamás había percibido antes. La rigidez del cuerpo que abrazaba tampoco correspondía a la calidez acogedora que esperaba de Mateo. Cuando finalmente se apartó y miró hacia arriba, sus ojos castaños encontraron un par de ojos verdes intensos que definitivamente no pertenecían a su hermano. El hombre que había abrazado por error era Alejandro Hernández, uno de los empresarios más discretos y exitosos del país, aunque ella aún no lo supiera. Disculpe, tartamudeó Elena, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. Pensé que era mi hermano. Alejandro, que normalmente mantenía una postura seria y reservada en público, se sorprendió sonriendo ante aquella situación inusual. Había algo en la sinceridad de aquel abrazo equivocado que lo tocó de una manera inexplicable. «No te preocupes», respondió él con una voz grave y gentil que hizo que Elena sintiera un escalofrío inesperado. Fue un error. Interesante. El momento incómodo podría haber terminado ahí, pero el destino tenía otros planes. Mientras Elena intentaba recomponerse, su bolso se deslizó de su hombro, esparciendo su contenido por el suelo del aeropuerto. Alejandro, sin dudar, se arrodilló para ayudarla a recoger sus pertenencias. Entre los objetos había una tarjeta del Café Canela, donde ella trabajaba como barista. «¿Trabajas aquí?», preguntó él examinando la tarjeta con genuino interés. «Sí», respondió Elena, aún avergonzada. «Soy la barista jefe». «Interesante. Tal vez aparezca un día para probar tu café». Antes de que Elena pudiera responder, una voz familiar llamó su nombre. Era Mateo, finalmente llegando con sus maletas. Cuando ella se giró para abrazar a su hermano, esta vez al correcto, Alejandro ya había desaparecido entre la multitud. En el camino a casa, Elena no podía dejar de pensar en aquel encuentro surreal. Había algo magnético en la presencia de aquel desconocido, una energía que no sabía explicar. Mateo, percibiendo la distracción de su hermana, bromeó sobre el abrazo equivocado durante todo el trayecto, sin imaginar que aquel momento aparentemente embarazoso sería el inicio de una historia que cambiaría la vida de su hermana para siempre. En la semana siguiente, Elena volvió a su rutina en el Café Canela, ubicado en un encantador barrio histórico de la Ciudad de México. El establecimiento era conocido por su ambiente acogedor y por el café artesanal de calidad excepcional. Mientras preparaba las bebidas con la precisión y dedicación de siempre, ella ocasionalmente se encontraba buscando aquellos ojos verdes entre los clientes que entraban. Fue un miércoles tranquilo cuando él apareció. Alejandro entró al café vistiendo un traje impecable, pero con una postura más relajada que en el aeropuerto. Elena lo reconoció inmediatamente y su corazón dio un salto cuando él se dirigió directamente al mostrador donde ella estaba. «Un espresso doble, por favor», pidió él con una sonrisa que parecía guardar algún secreto, y esta vez sin abrazos sorpresa. Elena no pudo evitar sonreír mientras preparaba el café.
sus manos expertas trabajando con precisión a pesar del nerviosismo que sentía. Cuando entregó la taza a Alejandro, sus dedos se rozaron levemente, provocando una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Así que, dijo él después del primer sorbo, no solo haces café, creas experiencias. El cumplido la tomó por sorpresa. La mayoría de los clientes simplemente bebían su café y se iban, pero Alejandro parecía genuinamente interesado en conocer más sobre su trabajo. Durante los siguientes minutos, conversaron sobre diferentes métodos de preparación, sobre el origen de los granos y sobre cómo Elena se había enamorado del arte del café. Lo que ella no sabía era que Alejandro, conocido por su imperio empresarial en el ramo de la tecnología, estaba completamente fascinado no solo por el café, sino principalmente por la pasión y autenticidad con que ella hablaba sobre su trabajo. Era un contraste refrescante con el mundo corporativo al que estaba acostumbrado, donde las relaciones frecuentemente se basaban en intereses y apariencias. Aquella primera visita al café sería apenas el comienzo. En los días que siguieron, Alejandro se convirtió en un cliente regular, siempre eligiendo horarios más tranquilos para poder conversar con Elena. Cada encuentro revelaba nuevas capas de sus personalidades, creando una conexión que iba mucho más allá de la relación entre barista y cliente. Sin embargo, mientras este vínculo se fortalecía, ninguno de los dos imaginaba que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras mucho más complejas. El destino había plantado la semilla de una historia que trascendería las diferencias sociales, los prejuicios y las barreras que el mundo intentaría imponer entre ellos. Las visitas de Alejandro al Café Canela se volvieron cada vez más frecuentes a lo largo de las semanas siguientes. Elena comenzó a notar pequeños detalles sobre él. Cómo siempre aflojaba la corbata al entrar al café, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella experimentaba una nueva receta de café, y cómo parecía crear un mundo particular para ellos, incluso en medio del movimiento del establecimiento. Sin embargo, la realidad sobre quién realmente era Alejandro Hernández comenzó a revelarse gradualmente. En una mañana particularmente concurrida, Elena estaba preparando el café cuando escuchó a dos clientas conversando sobre el último reportaje de la revista Forbes México. ¿Viste que Alejandro Hernández está entre los 10 empresarios más influyentes del país? Su fortuna prácticamente se duplicó después de aquella fusión con la empresa estadounidense, comentó una de ellas, hojeando la revista. Elena casi deja caer la taza que sostenía. En la portada de la revista, ahí estaba él, con su postura imponente y la mirada penetrante que ella conocía tan bien. El artículo lo describía como un genio de la tecnología y el multimillonario más discreto de México, destacando cómo sus empresas estaban revolucionando el mercado de inteligencia artificial. Aquella tarde, cuando Alejandro apareció para su café habitual, Elena lo miró con otros ojos. No era solo la cuestión del dinero, era todo un universo de diferencias sociales y culturales que de repente parecía alzarse entre ellos como una muralla invisible. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó ella mientras servía su espresso doble. ¿Contarte qué?, respondió él, genuinamente confundido. Sobre quién eres realmente, sobre tus empresas, sobre todo. Alejandro suspiró, colocando la taza sobre el mostrador. Porque aquí contigo puedo ser simplemente Alejandro, no el empresario, no el multimillonario, solo yo mismo. ¿Tienes idea de lo raro que es esto en mi vida? La sinceridad en su voz tocó a Elena profundamente, pero no disminuyó su aprensión. Su mundo era el del café artesanal, de los aromas simples, de las conversaciones sin pretensiones con clientes regulares. El de él era el mundo de las salas de reuniones, de las decisiones millonarias, de las cenas de gala. Esa misma semana, Mateo, su hermano, regresó al café después de una entrevista de trabajo frustrada. Graduado en gastronomía con honores en Francia, estaba teniendo dificultades para establecerse en la Ciudad de México. El mercado estaba difícil y los restaurantes más prestigiosos parecían preferir nombres ya conocidos. No te desanimes, lo consoló Elena, preparando la bebida favorita de su hermano. Tu momento llegará.
Lo que ella no esperaba era que Alejandro, que estaba en su mesa habitual, había escuchado la conversación. Días después, Mateo recibió una llamada sorprendente, una oferta para ser chef ejecutivo en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, perteneciente a un amigo cercano de Alejandro. Cuando Elena descubrió la intervención de Alejandro, sus sentimientos quedaron divididos entre gratitud e incomodidad. «No tenías que hacer eso», le dijo, cuando él apareció para su café de la tarde. «No lo hice por ti», respondió él con una sonrisa. «Tu hermano tiene verdadero talento. Solo creé una oportunidad para que lo demuestre». La vida comenzó a cambiar sutilmente. Alejandro empezó a invitar a Elena a cenas en restaurantes sofisticados, pero ella siempre prefería encuentros más sencillos, como caminatas en el parque o desayunos en panaderías de barrio. Él respetaba sus elecciones, fascinado por cómo ella le hacía redescubrir la belleza en las cosas simples. Sin embargo, el mundo exterior comenzó a invadir su burbuja de felicidad. Fotografías de ellos juntos comenzaron a circular en las redes sociales y los comentarios no siempre eran amables. «Casa fortunas», «oportunista», «otra interesada». Las palabras lastimaban a Elena más de lo que le gustaría admitir. La situación empeoró cuando Valeria Guzmán, exprometida de Alejandro y heredera de una importante familia del ramo hotelero, comenzó a dar entrevistas, insinuando que Elena era apenas otra aventura pasajera del empresario. «No dejes que eso te afecte», decía Alejandro, percibiendo cómo Elena se ponía tensa cada vez que un nuevo artículo sensacionalista era publicado. «Ellos no nos conocen, no. Saben quién eres tú». Pero Elena sabía que no era tan simple. Cada vez que entraba a un evento junto a Alejandro, sentía las miradas juzgadoras, oía los susurros mal disimulados. Incluso en el café, algunos clientes antiguos ahora la trataban de forma diferente, como si ella hubiera cambiado de alguna manera. En una noche particularmente difícil, después de leer otro artículo malicioso sobre su relación, Elena desahogó. «A veces me pregunto si no nos estamos engañando. Nuestros mundos son muy diferentes, Alejandro». Él la miró con aquella intensidad que siempre hacía que su corazón se acelerara. «¿Diferentes como el café y el agua caliente? Porque hasta donde yo sé, es exactamente de esa diferencia que nace algo extraordinario». La analogía la hizo sonreír, pero las dudas persistían. Lo que Elena aún no sabía era que el destino estaba preparando un giro que pondría a prueba no solo su amor, sino también su fuerza y determinación. Una verdad del pasado estaba a punto de emerger, conectando sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo una neblina fina, envolviendo los rascacielos en un manto etéreo. Elena despertó temprano, como de costumbre, para abrir el café Canela. Mientras preparaba las primeras hornadas de panes y croissants, su mente vagaba entre los recuerdos recientes con Alejandro y las incertidumbres que aún flotaban sobre su relación. Aquella mañana, sin embargo, algo inesperado sucedió. Su padre, Fernando, apareció en el café incluso antes de la apertura, con una expresión preocupada que Elena conocía bien. «Hija, necesitamos hablar», dijo él, sentándose en una de las mesas. Elena sintió una opresión en el pecho. Las últimas veces que su padre había usado ese tono, las noticias no habían sido buenas. Ella se unió a él, sirviendo 2 tazas del café recién colado. «Es sobre Mateo», comenzó Fernando vacilante. «Sus análisis llegaron y no son buenos». El mundo de Elena pareció desacelerarse. Mateo, su hermano menor, se había hecho algunos exámenes de rutina después de sentirse constantemente cansado en los últimos meses. Nadie esperaba que fuera algo serio. «¿Qué dijeron exactamente los médicos?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «Es una condición rara en la sangre. Dicen que es tratable, pero...» Fernando dudó, y Elena se dio cuenta de que había más. «¿Pero qué, papá?» «El tratamiento es carísimo, Elena. Estamos hablando de cientos de miles de pesos. Con la situación financiera de la familia como está, no sé cómo vamos a conseguirlo». La mente de Elena comenzó a girar.
desde que el antiguo restaurante de la familia había cerrado años atrás, dejando deudas considerables, habían estado luchando para recuperarse financieramente. El café Canela era rentable, pero no lo suficiente para cubrir gastos médicos tan elevados. En ese momento, el rostro de Alejandro surgió en sus pensamientos. Él podría ayudar sin siquiera sentir el impacto financiero, pero la idea de pedirle dinero, especialmente una cantidad tan significativa, hacía que Elena se sintiera incómoda. Ella siempre había valorado su independencia y no quería que su relación se manchara por cuestiones financieras. Los días que siguieron fueron tensos. Elena dividía su tiempo entre el café, visitas al hospital para acompañar los exámenes de Mateo y noches de insomnio investigando sobre la condición de su hermano y posibles alternativas de tratamiento. Alejandro, percibiendo que algo andaba mal, intentaba acercarse. Elena, sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, ¿verdad?, dijo él en una de sus visitas al café. Ella asintió, pero no consiguió abrirse completamente. El orgullo y el miedo a parecer interesada le impedían compartir la gravedad de la situación. Fue en una tarde lluviosa que las cosas llegaron a un punto crítico. El médico de Mateo llamó, informando que habían encontrado una clínica especializada que podría iniciar el tratamiento inmediatamente, pero exigían un depósito inicial sustancial. Desesperada, Elena finalmente decidió hablar con Alejandro. Lo citó para un encuentro en el parque donde solían caminar, lejos de las miradas curiosas que ahora los seguían constantemente. Alejandro, yo necesito contarte algo, comenzó ella, su voz temblando ligeramente. Él la miró con preocupación, sosteniendo sus manos entre las suyas. ¿Qué pasa, Elena? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Respirando profundamente, ella le contó todo sobre la condición de Mateo, sobre los costos astronómicos del tratamiento y sobre el dilema que estaba enfrentando. Alejandro escuchó atentamente, su rostro una mezcla de preocupación y alivio porque ella finalmente se estaba abriendo. Cuando Elena terminó, él habló suavemente. Entiendo por qué dudaste en contarme. Pero Elena, quiero ayudar. No porque lo pidas, sino porque me importan tú y tu familia. No puedo aceptar tanto dinero así, Alejandro, protestó Elena, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Y si no fuera dinero, sugirió él formándose una idea en su mente. ¿Y si fuera un acuerdo? Elena lo miró intrigada. ¿Qué tipo de acuerdo? Eres una chef talentosa, Elena, no solo con el café, sino con la comida en general. ¿Qué tal si por una semana vinieras a cocinar para mí? Cenas elaboradas, desayunos gourmet, todo incluido. A cambio yo cubro los gastos médicos de Mateo. La propuesta tomó a Elena por sorpresa. Era una manera de aceptar la ayuda sin sentirse completamente dependiente. Aún así, dudó. ¿Una semana de trabajo por todo el tratamiento? Eso no parece justo para ti. Alejandro sonrió. Aquella sonrisa que siempre hacía que el corazón de ella saltara. Créeme, una semana de tu comida y de tu compañía vale mucho más de lo que imaginas. Después de mucha reflexión, Elena aceptó. Lo que no sabía era que esa semana cambiaría no solo la vida de Mateo, sino que también revelaría secretos enterrados hace mucho tiempo, conectando el pasado de su familia con el imperio empresarial de Alejandro de maneras que nadie podría prever. Mientras caminaban, de regreso, la lluvia disminuyendo a una llovizna fina, Elena sintió una mezcla de gratitud y aprensión. El destino estaba a punto de desenrollar una trama compleja, donde el amor sería puesto a prueba, las verdades saldrían a la luz y el significado de familia sería redefinido. El lujoso penthouse de Alejandro Hernández era un contraste impactante, con el pequeño apartamento que Elena compartía con su familia. Al entrar en el elevador privado, cargando una maleta con sus utensilios de cocina favoritos, sintió como si estuviera cruzando un portal hacia otro mundo. El primer día de la semana acordada comenzó temprano. Elena se despertó antes del amanecer
determinada a preparar un desayuno que impresionaría incluso al paladar refinado de Alejandro. Mientras trabajaba en la cocina de última generación, tan diferente de la pequeña cocina del Café Canela, no pudo evitar reflexionar sobre lo surrealista que era su situación. Alejandro entró en la cocina, aún en su bata de seda, y se detuvo admirado con la visión y los aromas que lo recibieron. La mesa estaba puesta con una elegancia simple, pero impresionante. Panes artesanales aún calientes, una variedad de quesos mexicanos cuidadosamente seleccionados, frutas frescas, artísticamente dispuestas y, por supuesto, una cafetera italiana humeante con la mezcla especial de Elena. «Esto es... increíble», murmuró Alejandro, claramente emocionado por la dedicación que Elena demostraba en cada detalle. Mientras compartían la comida, la conversación fluyó naturalmente, como siempre ocurría entre ellos. Sin embargo, Elena notó que Alejandro parecía distraído, casi preocupado. «¿Está todo bien?», preguntó ella, sirviendo más café. Alejandro dudó por un momento antes de responder. «Elena, hay algo que necesito contarte, algo sobre mi pasado y el de tu familia». El corazón de Elena se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «Anoche, después de que nos despedimos, hice algunas investigaciones. Quería entender mejor la condición de Mateo y ver si había alguna forma de ayudar más allá de lo financiero». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «En el proceso acabé descubriendo algo sobre el antiguo restaurante de tu familia». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. El cierre del restaurante de sus padres, casi una década atrás, seguía siendo un tema doloroso. Alejandro continuó. «Elena, una de mis primeras adquisiciones empresariales fue una compañía de desarrollo inmobiliario. En aquel momento, estaba enfocado solo en los números, en la expansión rápida. Ahora sé que esa empresa fue responsable de presionar a varios pequeños negocios a cerrar para dar lugar a un gran proyecto. El restaurante de tu familia fue uno de ellos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas las dificultades que su familia enfrentó tras el cierre del restaurante, todos los sacrificios y noches de preocupación de repente adquirieron un nuevo contexto. ¿Tú sabías esto todo el tiempo?», finalmente consiguió preguntar, su voz apenas un susurro. «No, te lo juro», respondió Alejandro, la angustia evidente en su rostro. Era joven, ambicioso y, francamente, desconectado de las consecuencias reales de mis decisiones de negocios. Solo me di cuenta de la conexión anoche». Elena se levantó abruptamente, necesitando espacio para procesar todo aquello. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podría conciliar al Alejandro que conocía y amaba con el hombre cuyas acciones habían causado tanto sufrimiento a Nino Matsintus, su familia? «Necesito tiempo», dijo ella dirigiéndose a la puerta. «Elena, por favor». Alejandro la siguió, su voz cargada de remordimiento. «Sé que esto cambia todo, pero necesito que sepas. Desde que te conocí, he intentado ser una persona mejor, hacer negocios de forma más ética. Tú me mostraste un lado de la vida que había olvidado». Ella se giró para mirarlo, lágrimas en los ojos. «Eso no cambia el pasado, Alejandro. No borra los años de lucha de mi familia. Lo sé. Y es por eso que quiero hacer las cosas bien ahora. No solo por Mateo, sino por toda tu familia. Dame la oportunidad de corregir mis errores». Elena dudó en la puerta, dividida entre la rabia, la decepción y el amor que aún sentía por Alejandro. «Necesito pensar y necesito hablar con mi familia». Salió, dejando a Alejandro solo en 1969, el lujoso penthouse, que ahora parecía vacío y frío sin su presencia. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Elena. Continuó cumpliendo su acuerdo, preparando las comidas para Alejandro, pero el ambiente estaba tenso, cargado de palabras no dichas y emociones conflictivas. Mientras tanto, Mateo iniciaba su tratamiento, ajeno al drama que se desarrollaba. La mejora en su condición era visible, trayendo un rayo de esperanza
en medio de la tormenta emocional que Elena enfrentaba. Fue durante la preparación de la cena, en el 5.º día de la semana acordada, que algo inesperado ocurrió. Elena estaba marinando un plato de pescado cuando Alejandro entró en la cocina cargando una carpeta antigua. «Encontré esto en los archivos de la empresa», dijo él colocando la carpeta sobre la encimera. «Son los documentos originales de la transacción que llevó al cierre del restaurante de tu familia». Elena miró la carpeta con aprensión, temiendo lo que podría descubrir. «Hay algo aquí que necesitas ver», continuó Alejandro abriendo la carpeta y señalando una firma al final de uno de los documentos. El corazón de Elena se detuvo por un instante. La firma pertenecía a su tío, hermano de su padre, que en aquella época era socio minoritario del restaurante. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, su voz temblando. «Significa que la venta del restaurante no fue forzada como pensábamos», explicó Alejandro suavemente. «Tu tío negoció secretamente con la inmobiliaria, vendiendo su parte y presionando a tu padre para que hiciera lo mismo». La revelación golpeó a Elena como un tsunami. Recuerdos de discusiones familiares, de la desaparición repentina del tío después del cierre del restaurante, todo comenzó a tener un terrible sentido. En ese momento, Elena se dio cuenta de que la historia que pensaba conocer era solo la punta de un iceberg de secretos familiares. Y Alejandro, a quien inicialmente vio como el villano de esta historia, podría ser la clave para desentrañar toda la verdad. Con manos temblorosas, tomó su celular. «Necesito llamar a mi padre. Él tiene que saber esto». Mientras marcaba, Elena miró a Alejandro, viéndolo bajo una nueva luz. El hombre que ella creía había destruido el negocio de su familia, ahora estaba ayudando a revelar una verdad enterrada hace mucho tiempo. La semana que debía ser solo sobre cocinar y saldar una deuda, se estaba transformando en un viaje de descubrimientos, y tal vez un nuevo comienzo para todos los involucrados. La llamada a Fernando, padre de Elena, fue tensa y emocionante. Con la voz entrecortada, ella intentó explicar el descubrimiento sobre el tío y los documentos que Alejandro había encontrado. Del otro lado de la línea, el silencio de su padre era ensordecedor. «¿Papá?», llamó Elena, preocupada por la falta de respuesta. Finalmente, Fernando habló, su voz cargada de emoción. «Yo siempre sospeché que había algo raro en aquella venta, pero nunca imaginé que mi propio hermano». La conversación que siguió fue dolorosa, repleta de revelaciones y años de amarguras reprimidas. Fernando acordó encontrarse con Elena y Alejandro al día siguiente para ver los documentos personalmente. Aquella noche, mientras preparaba la cena, Elena sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Alejandro, percibiendo su estado emocional, ofreció ayuda en la cocina. Juntos trabajaron en silencio, cortando verduras y sazonando el pollo. La proximidad física y la tarea compartida parecían llenar el vacío de las palabras no dichas entre ellos. «¿Sabes?», comenzó Alejandro, rompiendo el silencio. «Cuando era niño, mi madre siempre decía que cocinar juntos cura cualquier herida». Elena lo miró sorprendida. Alejandro raramente hablaba sobre su familia. «Debe ser una mujer sabia», respondió Elena suavemente. «Era», corrigió Alejandro, un tono de tristeza en su voz. «Falleció cuando yo tenía 15 años. Fue después de eso que me convertí. Bueno, en el hombre de negocios implacable que conociste a través de esos documentos». La revelación tomó a Elena por sorpresa. De repente, vio a Alejandro bajo una nueva luz, no solo como el empresario exitoso, sino como alguien que también cargaba con sus propios dolores y cicatrices. El encuentro con Fernando al día siguiente estuvo cargado de emociones. Al ver los documentos, el padre de Elena alternaba entre momentos de ira intensa y profunda tristeza. Alejandro, demostrando una sensibilidad que Elena no conocía, ofreció no solo explicaciones, sino también una sincera disculpa por el papel que su empresa había desempeñado, aunque fuera indirectamente, en el sufrimiento de la familia. «Señor Fernando», dijo Alejandro, su voz firme pero amable, «sé que nada puede borrar lo que pasó,
Pero me gustaría ofrecerle una propuesta. Fernando y Elena lo miraron curiosos. Quiero recomprar el terreno donde estaba el restaurante de ustedes y devolverlo a su familia. Además, estoy dispuesto a financiar la reapertura del negocio, si ese es su deseo. El silencio que siguió fue roto por el suave sonido del llanto de Fernando. Años de frustración y sueños postergados parecían disolverse en aquel momento. Elena, por su parte, se sentía dividida. La generosidad de Alejandro la tocaba profundamente, pero una parte de ella aún luchaba con el orgullo y el deseo de independencia. «Alejandro», comenzó ella, «esto es increíble, pero no podemos simplemente aceptar». Alejandro la interrumpió. Gentilmente, «No es caridad, Elena, es una oportunidad de negocios. Tu padre tiene años de experiencia, tú tienes un talento increíble en la cocina. Juntos pueden crear algo extraordinario. Considéralo una inversión, tanto en el negocio como en las personas en las que creo». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividades. Mientras Mateo continuaba su tratamiento, mostrando señales prometedoras de recuperación, Elena y su padre se sumergieron en los planes de reapertura del restaurante. Alejandro mantuvo su palabra, proporcionando no solo el apoyo financiero, sino también una valiosa orientación empresarial. El proceso de reconstrucción del restaurante se convirtió en una metáfora de la reconstrucción de las relaciones. Elena y Alejandro trabajaban lado a lado, aprendiendo a confiar el uno en el otro de una forma más profunda y auténtica. Las barreras que antes parecían infranqueables, diferencias sociales, pasados complicados, comenzaron a disolverse ante el esfuerzo conjunto y el amor que crecía entre ellos. Una tarde, mientras supervisaban las obras de renovación del restaurante, Alejandro sorprendió a Elena con una pregunta. «Si te pidiera matrimonio ahora, ¿qué dirías?» Elena casi dejó caer la tablilla que sostenía. «Alejandro, todavía tenemos tanto que resolver, tantas cosas que superar». Él sonrió, esa sonrisa que siempre hacía que el corazón de ella se derritiera. «Lo sé. No estoy pidiendo ahora. Solo quiero que sepas que para mí, tú eres el futuro que quiero construir. No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí». En ese momento, mirando el espacio que pronto sería el nuevo corazón de su familia, Elena sintió una certeza que nunca había experimentado antes. Las diferencias entre ellos, que antes parecían montañas insuperables, ahora eran solo escalones en un viaje compartido. «Cuando lo pidas de verdad», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Mi respuesta será sí». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue más brillante que el sol que entraba por las ventanas recién instaladas. Juntos, no solo estaban reconstruyendo un restaurante, sino tejiendo el inicio de una nueva historia. Una historia de perdón, crecimiento y amor verdadero. Mientras el día llegaba a su fin, con el sonido de las obras de fondo y el olor a pintura fresca en el aire, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que la vida le había proporcionado. Desde un abrazo equivocado en el aeropuerto hasta este momento de promesa y esperanza, cada paso, cada desafío, los había conducido a este punto. El futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades, nunca había parecido tan brillante. Los meses que siguieron fueron una mezcla de intenso trabajo y momentos de profunda alegría para Elena y su familia. El restaurante, ahora bautizado como Renacer, estaba tomando forma rápidamente. Cada detalle era cuidadosamente planeado, desde el diseño de la cocina hasta la selección de los proveedores locales. Elena dividía su tiempo entre supervisar las obras, crear el nuevo menú y visitar a Mateo en el hospital. La salud de su hermano mejoraba cada día, gracias al tratamiento especializado que ahora podía recibir. Ver la sonrisa volviendo al rostro de Mateo era para Elena la mayor recompensa de todas. Alejandro, por su parte, sorprendía a todos con su involucramiento en el proyecto. No era solo un inversionista distante, estaba presente en cada etapa, ofreciendo ideas, contactos y, lo más importante, su apoyo incondicional. Un día,
Mientras Elena experimentaba nuevas recetas en la cocina temporal montada en la parte trasera del restaurante en construcción, Alejandro llegó con una expresión enigmática. «Tengo una sorpresa para ti», dijo él, apenas conteniendo la emoción. Elena alzó una ceja intrigada. «¿Qué es esta vez? No me digas que compraste otro equipo de cocina de alta tecnología». Alejandro rió. «Mejor, ven conmigo». La condujo afuera, donde un auto los esperaba. Después de un corto viaje, llegaron a un barrio residencial tranquilo. Alejandro se detuvo frente a una casa encantadora, con un pequeño jardín en el frente. «¿Qué te parece?», preguntó él, observando atentamente la reacción de Elena. «Es hermosa, pero no entiendo. ¿Qué estamos haciendo aquí?». Alejandro respiró profundo, como si reuniera valor. «Elena, sé que prometí esperar para hacer esto oficialmente, pero esta casa puede ser nuestra, nuestro hogar. Eso es, si tú quieres». El corazón de Elena se aceleró. Miró de la casa a Alejandro y de vuelta a la casa. Era un paso enorme, mayor de lo que ella jamás había imaginado dar. «Alejandro, es un gesto hermoso, pero no sé si estoy lista para...». Él la interrumpió gentilmente. «No estoy pidiendo que nos mudemos inmediatamente. Considéralo un plan para el futuro. Un futuro que quiero construir contigo a tu ritmo». Las palabras de él la tocaron profundamente. Era exactamente lo que ella necesitaba escuchar. La promesa de un futuro juntos, pero con respeto a su espacio y tiempo. «¿Podemos echar un vistazo adentro?», preguntó Elena, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. El interior de 1906. La casa era aún más encantador. Mientras recorrían las habitaciones, Elena ya podía imaginar las posibilidades. La sala de estar acogedora donde recibirían a amigos y familia, el estudio donde ella podría planear los menús del restaurante, y la cocina. La cocina era un sueño. «Esta cocina fue lo que me hizo pensar en ti inmediatamente», dijo Alejandro, observando el brillo en los ojos de Elena mientras ella inspeccionaba los armarios y electrodomésticos de última generación. Elena se volvió hacia él, emoción desbordando en su voz. «Es perfecta, Alejandro. Todo esto es perfecto». En ese momento, mirándose el uno al otro en la cocina que podría ser el corazón de su futuro hogar, ambos sintieron que habían llegado a un punto de inflexión en su viaje juntos. «Entonces, ¿eso es un sí?», preguntó Alejandro, una mezcla de esperanza y nerviosismo en su voz. Elena dio un paso adelante, envolviéndolo en un abrazo apretado. «Es un vamos a construir nuestro futuro juntos, paso a paso». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y actividades. Elena compartió la novedad con su familia, que recibió la noticia con una mezcla de felicidad y aprensión. Mateo en particular estaba radiante. «Ya era hora de que pensaras en ti misma, hermanita», dijo él durante una de sus visitas al hospital. El restaurante Renacer estaba casi listo para su gran inauguración. Elena pasaba horas en la nueva cocina, perfeccionando recetas y entrenando al equipo. Alejandro, por su parte, se ocupaba de los últimos detalles administrativos y de marketing. En la víspera de la inauguración, toda la familia se reunió en el restaurante para una cena privada. Era la primera vez que todos estarían juntos, desde las revelaciones sobre el pasado y los nuevos desarrollos en sus vidas. Mientras Elena preparaba la cena, con la ayuda de Mateo, que insistió en participar, aún estando en recuperación, reflexionaba sobre el increíble viaje que habían recorrido, desde un encuentro accidental en el aeropuerto hasta este momento de nuevo comienzo y esperanza. Cada desafío y cada alegría los había conducido a este punto. El aroma delicioso de la comida llenaba el aire mientras la familia se reunía en la mesa. Fernando, visiblemente emocionado, levantó su copa para un brindis, por la familia, por los nuevos comienzos y por el amor que supera todas las barreras. Todos levantaron sus copas, los ojos brillando con lágrimas de felicidad y esperanza. Elena miró a Alejandro, que le devolvió una sonrisa llena de promesas para el futuro. Aquella noche, mientras las risas y conversaciones llenaban el restaurante,
Elena sintió una profunda sensación de pertenencia y realización. El renacer no era solo el renacimiento de un negocio familiar, era el renacimiento de sueños, de relaciones y de un amor que había superado todas las expectativas. Cuando el último plato fue servido y las sonrisas de satisfacción iluminaban los rostros de todos, Elena sabía que, independientemente de los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos, como una familia, más fuerte y más unida que nunca. El amanecer del día de la inauguración del Renacer trajo consigo una mezcla de nerviosismo y emoción. Elena despertó incluso antes de que sonara la alarma, su mente ya en plena actividad, repasando mentalmente cada detalle de los preparativos. Al llegar al restaurante, horas antes de la apertura oficial, encontró al equipo ya en movimiento, preparando los últimos detalles. El aroma de pan fresco y café recién colado llenaba el aire, mezclándose con la fragancia de las flores frescas que decoraban el salón. Alejandro llegó poco después, cargando una pequeña caja. «Buenos días, chef», dijo él sonriendo. «Traje algo para dar suerte». Elena abrió la caja, revelando un delicado broche en forma de una pequeña cuchara de madera. «Era de mi madre», explicó Alejandro. «Ella siempre lo usaba cuando cocinaba en ocasiones especiales. Pensé que deberías usarlo hoy». Emocionada, Elena dejó que Alejandro prendiera el broche en su uniforme de chef. El gesto simple pero profundamente significativo calmó sus nervios y la llenó de una nueva confianza. Las horas que precedieron a la apertura pasaron en un borrón de actividad frenética. Elena coordinaba la cocina con precisión militar, mientras Alejandro supervisaba los últimos ajustes en el salón. Mateo, aún en recuperación pero determinado a participar, asumió la responsabilidad de recibir a los invitados. A las 7 de la noche en punto, las puertas del Renacer se abrieron para su noche de estreno. El restaurante rápidamente se llenó con una mezcla ecléctica de invitados, críticos gastronómicos, periodistas, amigos, familia y figuras prominentes del mundo de los negocios, todos ansiosos por probar la cocina y ser testigos del renacimiento, de este emprendimiento familiar. En la cocina, Elena trabajaba con una concentración intensa, orquestando a su equipo con habilidad y pasión. Cada plato que salía era una obra de arte, una fusión perfecta de técnicas tradicionales y toques modernos que reflejaban su viaje personal y profesional. Alejandro alternaba entre el salón y la cocina, asegurándose de que todo transcurriera perfectamente. En un momento de calma relativa, se acercó a Elena, que estaba dando los toques finales a un plato. «¿Cómo te sientes?», preguntó él en voz baja. Elena lo miró, una mezcla de agotamiento y éxtasis en su rostro. «Como si estuviera viviendo un sueño», respondió ella, «un sueño del que no quiero despertar». El momento fue interrumpido por Mateo, que entró en la cocina con una sonrisa radiante. «Tienen que ver esto», dijo él haciendo gestos para que lo siguieran. En el salón, los invitados disfrutaban animadamente de la comida y la atmósfera. Conversaciones alegres y elogios entusiastas podían escucharse desde todas las direcciones. Elena observó emocionada cómo su padre Fernando circulaba entre las mesas, su rostro brillando de orgullo mientras compartía historias sobre el antiguo restaurante y los planes para el futuro. De repente, la atención de todos fue atraída hacia el centro del salón, donde uno de los críticos gastronómicos más renombrados de la ciudad se levantó, pidiendo silencio. «En mis 30 años de carrera», comenzó, «raramente he encontrado un lugar que capturara tan perfectamente la esencia de lo que un restaurante debería ser. Renacer no es solo un nombre, es una promesa cumplida. La comida aquí no solo alimenta el cuerpo, sino que nutre el alma. Felicitaciones a la chef Elena, a su familia y a todos los involucrados en este extraordinario proyecto». Un aplauso atronador llenó el ambiente. Elena sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, emoción desbordando en su pecho. Alejandro la abrazó por detrás, susurrando en su oído: «Lo lograste, mi amor. Realmente lo lograste».
A medida que la noche avanzaba, el éxito de la inauguración se hacía cada vez más evidente. Las redes sociales comenzaron a hervir con fotos y comentarios entusiastas sobre el nuevo punto gastronómico más popular de la ciudad. Los periodistas hacían fila para concertar entrevistas con Elena y su familia. Cerca del final de la noche, cuando los últimos clientes comenzaban a despedirse, Elena reunió a todo el equipo para un brindis. «Esta noche», dijo ella levantando su copa, «no marca solo la apertura de un restaurante, marca el inicio de un nuevo viaje para todos nosotros, un viaje de crecimiento, de superación y de amor. Gracias a todos los que formaron parte de esto». Mientras las copas tintineaban y las sonrisas iluminaban los rostros cansados, pero felices a su alrededor, Elena sintió una profunda sensación de realización. El renacer era más que un éxito comercial. Era la concreción de un sueño que había superado obstáculos aparentemente insuperables. Más tarde, cuando el restaurante finalmente quedó vacío y el silencio de la noche envolvió el lugar, Elena y Alejandro permanecieron solos en el salón. Bailaban lentamente al son de una música suave que venía del sistema de sonido, sus cuerpos cercanos moviéndose en perfecta sincronía. «¿Sabías que fue exactamente aquí, en este punto, donde nos abrazamos por primera vez en el antiguo restaurante?», murmuró Alejandro. Elena sonrió recordando el abrazo equivocado en el aeropuerto que había dado inicio a todo. ¿Quién diría que un error podría llevar a algo tan perfecto? Alejandro la atrajo más cerca, sus ojos fijos en los de ella. «Elena, me has hecho un hombre mejor. Le has dado un nuevo significado a mi vida. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». «Yo también te amo, Alejandro», respondió Elena, su voz llena de emoción. «Gracias por creer en mí, por creer en nosotros». Mientras continuaban bailando bajo la luz suave del restaurante vacío, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. De un encuentro casual a una historia de amor que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de todos a su alrededor. El renacer no era solo un restaurante, era un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades y del poder transformador del amor. Y mientras Elena reposaba su cabeza en el hombro de Alejandro, sabía que este era solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura. Los meses que siguieron a la inauguración del renacer fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Elena y Alejandro. El éxito inicial del restaurante trajo consigo una ola de nuevas responsabilidades y expectativas. Las reservas estaban siempre completas, con una lista de espera que se extendía por semanas. Críticos gastronómicos de todo el país hacían fila para probar la cocina innovadora de Elena, y las redes sociales no paraban de zumbar con elogios y fotos de los deslumbrantes platos. Sin embargo, con el éxito vinieron también los primeros obstáculos. Elena se veía trabajando horas interminables, muchas veces llegando antes del amanecer y saliendo bien después de la medianoche. La presión para mantener el alto estándar establecido en la inauguración era abrumadora. Alejandro, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Su decisión de apartarse parcialmente de sus otros negocios para dedicarse al renacer estaba causando fricciones con algunos de sus socios e inversionistas. Rumores comenzaron a circular en el mundo corporativo sobre su distracción con un proyecto personal. Una noche, después de un día particularmente estresante, Elena llegó a casa exhausta para encontrar a Alejandro sentado en la oscuridad de la sala, un vaso de whisky intacto frente a él. «Alejandro, ¿está todo bien?», preguntó ella preocupada. Él levantó los ojos, una mezcla de cansancio y preocupación en su rostro. «Elena, necesitamos hablar». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué pasó?». Alejandro suspiró profundamente antes de hablar. «Recibí una propuesta hoy, una fusión que podría triplicar el valor de mis empresas, pero exigiría que me mudara a Nueva York por al menos un año para supervisar la transición». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Y qué respondiste? Finalmente consiguió preguntar, su voz apenas un susurro. Dije que necesitaba pensar, respondió Alejandro, levantándose y caminando hacia ella. Elena, no quiero tomar ninguna decisión sin ti. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Elena asintió luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Pero, ¿y el restaurante? ¿Y nuestra vida aquí? Alejandro la abrazó fuerte. Lo sé. Es una decisión imposible, pero tal vez podamos encontrar una manera de hacerlo funcionar. En los días que siguieron, Elena y Alejandro se vieron en una encrucijada. La idea de una separación prolongada era dolorosa para ambos, pero al mismo tiempo, las oportunidades profesionales eran tentadoras. Fue durante una cena familiar con Mateo y Fernando que surgió una solución inesperada. ¿Por qué no expanden el Renacer a Nueva York?, sugirió Mateo entre bocados de ravioli. Sería una oportunidad increíble de llevar la cocina mexicana a un mercado internacional. La idea tomó a todos por sorpresa. Elena y Alejandro se miraron, una chispa de entusiasmo encendiéndose en sus ojos. Pero, ¿y el restaurante aquí?, preguntó Elena, vacilante. Yo puedo encargarme de las cosas por aquí, ofreció Fernando. Con la ayuda de Mateo, por supuesto. Ustedes construyeron un equipo increíble, Elena. Tal vez sea hora de confiar en ellos para dar el siguiente paso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación y preparativos. La decisión de expandir el Renacer a Nueva York, coincidiendo con la fusión de Alejandro, era audaz y aterradora, pero también increíblemente emocionante. Elena pasó días entrenando intensivamente a su equipo, preparándolos para asumir más responsabilidades en su ausencia. Alejandro se sumergió en reuniones y negociaciones, asegurando que la expansión internacional del restaurante fuera parte integral del acuerdo de fusión. La víspera de la partida llegó más rápido de lo que esperaban. Elena y Alejandro pasaron la noche en el restaurante, compartiendo una comida íntima preparada personalmente por ella, recordando su viaje hasta allí y soñando con el futuro. Estoy asustada, admitió Elena mientras saboreaban el postre. ¿Y si no podemos con esto? ¿Y si Nueva York es demasiado para nosotros? Alejandro tomó su mano por encima de la mesa, sus ojos llenos de amor y determinación. Elena, mira todo lo que ya hemos superado juntos. Este no es el fin de nuestra historia, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, rodeados de familiares y amigos que vinieron a despedirse, Elena sintió un déjà vu del día en que abrazó a Alejandro por error, tantos meses atrás. Ahora, mientras se abrazaban antes de embarcar, no había error alguno, solo la certeza de un amor que había superado todos los obstáculos. Cuando el avión despegó, llevándolos hacia nuevos horizontes, Elena miró por la ventana a la ciudad que dejaban atrás. El Renacer no era solo un restaurante, era un símbolo de su viaje, de su amor y de su valentía para enfrentar lo desconocido. Y mientras las nubes se abrían revelando un cielo infinito frente a ellos, Elena supo que sin importar lo que el futuro reservara, ella y Alejandro lo enfrentarían juntos, con la misma pasión, determinación y amor que los había traído hasta allí. El taxi serpenteaba por las calles agitadas de Manhattan, llevando a Elena y Alejandro hacia lo que sería su nuevo hogar durante los próximos meses. A través de la ventana, Elena observaba maravillada los rascacielos que parecían tocar el cielo, los escaparates brillantes y el flujo constante de personas en las aceras. Todo es tan intenso, murmuró ella sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Alejandro apretó su mano suavemente. Bienvenida a la ciudad que nunca duerme, mi amor. Su apartamento temporal era un loft espacioso con vista al Central Park. Mientras desempacaban, la realidad de su nueva vida comenzaba a asentarse. Elena inmediatamente empezó a reorganizar la cocina mientras Alejandro configuraba su oficina improvisada. Los primeros días fueron una carrera de reuniones, visitas, a posibles ubicaciones para el nuevo Renacer e interminables llamadas telefónicas a Ciudad de México para seguir el progreso del restaurante original. Elena se sorprendió con la velocidad e intensidad de Nueva York,
Todo parecía suceder a un ritmo frenético. Una semana después de su llegada, durante un raro momento de calma, Elena y Alejandro decidieron explorar la escena gastronómica local. Visitaron desde food trucks hasta restaurantes con estrellas Michelin, absorbiendo inspiraciones e ideas para su propio emprendimiento. Fue durante una de esas cenas que Elena tuvo una epifanía. «Alejandro», dijo ella, sus ojos brillando de inmensa emoción, «¿y si en lugar de simplemente replicar el renacer aquí, creáramos algo totalmente nuevo? ¿Algo que mezcle la esencia de México con el espíritu de Nueva York?» La idea se encendió rápidamente. En las semanas que siguieron, Elena se sumergió en un torbellino creativo, experimentando fusiones audaces de sabores mexicanos con técnicas e ingredientes locales. Alejandro, por su parte, usó sus contactos y experiencia para navegar por el complicado mundo de los negocios en Nueva York. Sin embargo, no todo eran flores. La distancia de casa comenzó a pesar, especialmente para Elena. Las videollamadas nocturnas con Mateo y su padre eran un recordatorio constante de lo que habían dejado atrás. Además, la presión para el éxito era abrumadora. El mundo culinario de Nueva York era implacable, y sabían que solo tendrían una oportunidad para causar una primera impresión. Un día, después de una serie particularmente estresante de degustaciones con potenciales inversionistas, Elena se encontró llorando en el baño del apartamento. Alejandro la encontró allí, encogida en el suelo. «Hey», dijo él suavemente sentándose a su lado, «¿quieres hablar de ello?» Elena sollozó. «¿Y si hemos cometido un error, Alejandro? ¿Y si no estamos listos para esto? Nueva York es tan implacable». Alejandro la abrazó fuerte. «Elena, ¿recuerdas el día de la inauguración del Renacer en Ciudad de México? Estabas nerviosa entonces también. Pero mira lo que logramos crear juntos. Esta ciudad puede ser implacable, sí, pero nosotros somos más fuertes juntos». Aquella conversación fue un punto de inflexión. Elena redescubrió su confianza y, con el apoyo inquebrantable de Alejandro, se sumergió de lleno en los preparativos para la gran inauguración. Finalmente, después de meses de planificación, pruebas y refinamientos, llegó el gran día. El nuevo restaurante, bautizado como Raíces y Alas, estaba listo para abrir sus puertas al exigente público neoyorquino. La noche de inauguración fue un torbellino de emociones. Críticos gastronómicos, celebridades y figuras prominentes del mundo culinario llenaron el espacio elegantemente decorado. Elena, vestida con un uniforme de chef que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con un toque moderno, comandaba la cocina con una mezcla de nerviosismo y determinación. El menú era una celebración audaz de la fusión entre México y Nueva York. Platos como mole deconstruido con toque de pastrami y pozole de mariscos del Atlántico Norte sorprendieron y encantaron los paladares de los invitados. Alejandro circulaba por el salón, encantando a los presentes con su elegancia y carisma, mientras ocasionalmente lanzaba miradas de admiración y apoyo a Elena a través de las puertas de la cocina. A medida que la noche avanzaba, quedaba claro que Raíces y Alas no era solo un restaurante más, era un fenómeno. Las redes sociales explotaron con fotos y elogios, y los murmullos de aprobación de los críticos presentes eran más que prometedores. Al final de la noche, exhausta pero radiante, Elena finalmente emergió de la cocina para unirse a Alejandro en el salón casi vacío. Se abrazaron en silencio, dejando que el éxito de la noche los envolviera. «Lo logramos», susurró Elena, lágrimas de alegría en sus ojos. «No, mi amor», corrigió Alejandro, besándola suavemente. «Tú lo lograste. Tu talento, tu pasión, tu valentía. Conquistaste Nueva York». Mientras bailaban lentamente en el salón vacío, al son suave de una bossa nova tocando de fondo, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. Desde un abrazo equivocado en un aeropuerto en Ciudad de México hasta este momento de triunfo en Nueva York, cada desafío, cada obstáculo solo había fortalecido su amor y su asociación.
Raíces y Alas no era solo el nombre de un restaurante, era la personificación de su historia. Arraigados en sus orígenes, pero con alas para volar y conquistar nuevos horizontes. Y mientras la ciudad que nunca duerme continuaba su ritmo frenético afuera, dentro del restaurante, Elena y Alejandro saboreaban su momento de victoria, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, juntos. El éxito de Raíces y Alas en Nueva York superó todas las expectativas. En los meses que siguieron a la inauguración, el restaurante se convirtió en uno de los lugares más de moda de la ciudad, con reservaciones agotadas con semanas de anticipación y críticas entusiastas en las publicaciones gastronómicas más prestigiosas. Elena se encontró en el centro de un torbellino de atención mediática, invitaciones a programas de televisión, entrevistas para revistas de renombre y conferencias en escuelas de cocina se volvieron parte de su rutina. Su enfoque innovador a la fusión de culturas culinarias la transformó en una de las chefs más comentadas del momento. Alejandro, por su parte, navegaba hábilmente por el mundo de los negocios neoyorquinos. La fusión de sus empresas progresaba bien y encontraba maneras creativas de integrar el éxito del restaurante a sus otros proyectos empresariales. Sin embargo, a medida que sus carreras despegaban, la pareja comenzó a enfrentar nuevos desafíos en su vida personal. Las largas horas de trabajo, los compromisos sociales interminables y la presión constante comenzaron a cobrar su precio. Una noche, después de un día particularmente agotador, Elena llegó a casa para encontrar a Alejandro dormido en el sofá, rodeado de papeles de trabajo. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que no podía recordar la última vez que habían tenido una comida tranquila juntos, sin hablar de trabajo o compromisos. Al día siguiente, durante un raro momento de calma en la cocina del restaurante, Elena recibió una llamada inesperada de Mateo. «Hermanita, ¿cuándo vas a tomarte un tiempo para visitarnos? Papá te extraña, ¿sabes?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Se dio cuenta de que, en medio del ajetreo de Nueva York, había perdido la noción del tiempo que había pasado desde que dejó Ciudad de México. «Mateo, yo... hemos estado tan ocupados. Pero tienes razón, necesitamos volver para una visita pronto». La conversación con su hermano plantó una semilla en Elena. Comenzó a reflexionar sobre el equilibrio, o la falta de él, en su vida. Esa noche, sorprendió a Alejandro con una cena casera, algo que no hacía desde hacía semanas. «¿Qué es esto?», preguntó él, sorprendido al ver la mesa puesta de forma elegante, con velas y el aroma delicioso de comida casera en el aire. «Esto, mi amor, es un recordatorio», respondió Elena atrayéndolo para un beso. «Un recordatorio de por qué estamos haciendo todo esto». Durante la cena, conversaron como no lo hacían desde hacía tiempo. No sobre trabajo, no sobre el restaurante, sino sobre ellos, sobre sus sueños, miedos y esperanzas. Fue como redescubrirse el uno al otro. «Elena», dijo Alejandro sosteniendo su mano sobre la mesa, «creo que necesitamos replantearnos algunas cosas. Estamos viviendo nuestro sueño profesional, pero ¿a qué costo?». Ella asintió, sintiendo un alivio al finalmente abordar el elefante en la habitación. «Tienes razón, necesitamos encontrar un mejor equilibrio». En las semanas que siguieron, Elena y Alejandro hicieron un esfuerzo consciente para reevaluar sus prioridades. Comenzaron a delegar más responsabilidades en sus respectivos trabajos, creando espacio para momentos personales. Planearon un viaje de regreso a México, pasando 2 semanas preciosas con la familia en Ciudad de México. El tiempo lejos de Nueva York fue revitalizante, recordándoles sus raíces y lo que realmente importaba. Durante esa visita, una sorpresa los aguardaba. Mateo, inspirado por el éxito de su hermana, había transformado el renacer original en un punto de encuentro vibrante para jóvenes chefs y entusiastas de la gastronomía. El restaurante estaba floreciendo bajo su liderazgo innovador. «Ustedes me dieron alas», dijo Mateo abrazando a Elena y Alejandro. «Ahora es mi turno de volar». De regreso a Nueva York,
Elena y Alejandro trajeron consigo una nueva perspectiva. Implementaron cambios en Raíces y Alas, introduciendo un programa de mentoría para jóvenes chefs, inspirados por lo que Mateo estaba haciendo en Ciudad de México. Elena también comenzó a explorar su pasión por escribir, iniciando un blog que combinaba recetas, historias personales y reflexiones sobre la vida entre dos culturas. El blog rápidamente ganó seguidores fieles, atrayendo la atención de Millis, una editorial que propuso la publicación de un libro de memorias culinarias. Alejandro, por su parte, encontró un nuevo propósito en proyectos de responsabilidad social corporativa, usando su influencia para promover iniciativas de sustentabilidad y apoyo a pequeños emprendedores. Una noche, mientras caminaban de la mano por Central Park, Elena se detuvo repentinamente, volviéndose hacia Alejandro con un brillo en los ojos. «¿Sabes? Creo que finalmente entendí el verdadero significado de Raíces y Alas», dijo ella. «¿En serio?», respondió Alejandro curioso. «Sí. No es solo sobre mezclar culturas culinarias, es sobre quiénes somos. Nuestras raíces nos mantienen fuertes, conectados a lo que realmente importa. Pero nuestras alas nos permiten explorar, crecer y reinventarnos». Alejandro la atrajo hacia sí, besándola suavemente. «Y es por eso que te amo tanto. Siempre encuentras la belleza y el significado en todo». Mientras continuaban su paseo, Elena reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde aquel abrazo equivocado en el aeropuerto. Cada desafío, cada triunfo, cada momento de duda los había traído hasta allí, más fuertes, más sabios y más enamorados que nunca. El futuro aún guardaba muchas sorpresas y desafíos, pero ahora sabían que, juntos, con sus raíces firmes, ya las abiertas, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les presentara. El lanzamiento del libro de memorias culinarias de Elena, titulado Sabores del Viaje, fue un acontecimiento que marcó no solo su carrera, sino también una nueva fase en su vida con Alejandro. El libro, que mezclaba recetas con historias personales de su trayectoria de México a Nueva York, se convirtió en un bestseller casi instantáneamente. La gira de lanzamiento llevó a Elena de regreso a México, y esta vez, Alejandro hizo cuestión de acompañarla en cada etapa. Visitaron varias ciudades, participando en eventos literarios y gastronómicos, siempre con enormes filas de fans, ansiosos por un autógrafo y una palabra con la chef que había conquistado 2 continentes. Durante un evento en Ciudad de México, en el Renacer original, ahora bajo el hábil mando de Mateo, Elena tuvo una epifanía. Viendo el restaurante lleno, con una mezcla de rostros familiares y nuevos admiradores, se dio cuenta de que su viaje había inspirado a muchas más personas de las que imaginaba. «Alejandro», dijo ella llevándolo a un rincón tranquilo, «creo que tenemos una nueva misión». Intrigado, él preguntó, «¿Qué tipo de misión, mi amor?» «Educación», respondió Elena, sus ojos brillando con entusiasmo. «Quiero crear un programa de becas para jóvenes chefs talentosos de México que sueñan con estudiar en el extranjero, como lo hizo Mateo». La idea rápidamente tomó forma. En los meses siguientes, Elena y Alejandro trabajaron incansablemente para establecer la Fundación Raíces y Alas, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer oportunidades educativas y profesionales para jóvenes talentos de la gastronomía. El proyecto trajo un nuevo propósito a sus vidas. Alejandro utilizó sus habilidades empresariales para garantizar alianzas y financiamiento, mientras Elena se concentró en desarrollar el plan de estudios y las directrices del programa. Mientras, tanto Raíces y Alas en Nueva York continuaba prosperando, ahora bajo el liderazgo de un equipo talentoso que Elena y Alejandro habían cultivado cuidadosamente. Esto les permitió dedicar más tiempo a la fundación y a otros proyectos personales. Fue durante una de las reuniones de la fundación que Elena comenzó a sentirse extraña. Oleadas de náuseas y mareos la acometían con frecuencia cada vez mayor. Inicialmente lo atribuyó al estrés y a la agenda saturada, pero Alejandro insistió en que consultara a un médico. La noticia que recibieron fue inesperada y emocionante. Elena estaba embarazada.
La perspectiva de convertirse en padres trajo una nueva dimensión a su relación. Las noches se pasaban discutiendo nombres, planeando la habitación del bebé y soñando con el futuro. El embarazo también los hizo reflexionar sobre sus propios orígenes y el tipo de padres que querían ser. ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo?, preguntó Elena una noche, acariciando su vientre que comenzaba a crecer. Entre dos culturas, dos ciudades. Alejandro sonrió abrazándola. De la misma forma en que vivimos nuestras vidas, mi amor, con raíces fuertes y alas para volar. Nuestro hijo tendrá lo mejor de ambos mundos. La noticia del embarazo de Elena corrió rápidamente por el mundo gastronómico y empresarial. Ofertas para líneas de productos para bebés y libros de recetas para niños comenzaron a llegar. Sin embargo, la pareja decidió mantener esta fase de sus vidas lo más privada posible. Con la proximidad del nacimiento, Elena y Alejandro se vieron ante una decisión importante. ¿Dónde debería nacer el bebé? Después de mucha reflexión, optaron por regresar temporalmente a México. Querían que su hijo naciera cerca de la familia y de las raíces culturales que tanto valoraban. El regreso a Ciudad de México fue recibido con gran alegría por Mateo y Fernando. El renacer original fue escenario de una emocionante fiesta de bienvenida, reuniendo a amigos, familiares e incluso algunos de los primeros becarios de la Fundación Raíces y Alas. Semanas después, en una tranquila noche de primavera, Elena dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamaron Esperanza, un nombre que simbolizaba la esperanza y la promesa de un futuro brillante. Sosteniendo a su hija recién nacida en brazos, con Alejandro a su lado, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. Desde un abrazo equivocado en un aeropuerto hasta este momento de pura felicidad, cada desafío, cada triunfo, había moldeado quiénes eran. «Bienvenida al mundo, pequeña Esperanza», susurró Elena. «Tienes raíces profundas y alas para volar tan alto como quieras». Alejandro besó la frente de su hija y luego la de Elena. «Nuestra mayor aventura apenas está comenzando», dijo él, su voz llena de emoción. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, la nueva familia compartía su primer momento juntos, el inicio de un nuevo capítulo en una historia de amor que había trascendido fronteras, culturas y expectativas. 5 años pasaron desde el nacimiento de Esperanza, y la vida de Elena y Alejandro se había transformado de maneras que nunca podrían haber imaginado. La pequeña Esperanza, ahora una niña vibrante y curiosa, era el centro de su mundo, trayendo una nueva perspectiva a todo lo que hacían. La pareja había establecido una rutina que equilibraba sus vidas entre Ciudad de México y Nueva York. Pasaban la mitad del año en México, cerca de la familia y supervisando de cerca las operaciones de la Fundación Raíces y Alas, y la otra mitad en Nueva York, donde el restaurante Raíces y Alas continuaba siendo un fenómeno culinario. En una mañana soleada en Ciudad de México, Elena preparaba el desayuno en la cocina del apartamento que mantenían cerca del renacer. Esperanza, sentada a la mesa, dibujaba con intensa concentración. «¿Qué estás dibujando, mi amor?», preguntó Elena, colocando un plato de frutas frescas frente a su hija. «Estoy dibujando a nuestra familia, mamá», respondió Esperanza con una sonrisa. «Mira, este es el abuelito Fernando, el tío Mateo, tú y papá, y yo en medio». Elena sonrió emocionada al ver cómo su hija percibía a la familia, un círculo de amor que trascendía distancias y diferencias culturales. Alejandro entró en la cocina, besando la frente de Esperanza y abrazando a Elena por detrás. «Buenos días, mis chicas favoritas», dijo él, su acento ahora una encantadora mezcla de español e inglés. «Papá, ¿me vas a llevar a ver el nuevo restaurante hoy?», preguntó Esperanza, sus ojos brillando de expectativa. Alejandro intercambió una mirada cómplice con Elena antes de responder. «Claro que sí, princesa. De hecho, mamá y yo tenemos una sorpresa para ti». Más tarde ese día, la familia se reunió frente a un edificio restaurado en el centro histórico de Ciudad de México. Una lona cubría la fachada, ocultando el nombre del establecimiento.
Mateo y Fernando ya estaban allí, junto con una pequeña multitud de amigos, familiares y periodistas. Elena tomó a Esperanza en brazos, mientras Alejandro se preparaba para hacer el anuncio. «Bienvenidos a todos», comenzó él, su voz llena de emoción. «Hoy Elena y yo tenemos el placer de presentar al más nuevo miembro de la familia Raíces y Alas, un lugar que celebra no solo la fusión de culturas culinarias, sino también el futuro de la gastronomía». Con un gesto, la lona fue retirada, revelando el nombre Esperanza, el sabor del mañana. La multitud aplaudió entusiastamente. Elena, con lágrimas en los ojos, explicó: «Este no es solo un restaurante, es un centro de aprendizaje, donde los becarios de nuestra fundación tendrán la oportunidad de aprender, crear y crecer. Es nuestro legado para el futuro de la gastronomía». El interior del restaurante era un espacio acogedor e innovador, con una cocina abierta, donde los clientes podrían observar a los jóvenes chefs en acción. También había aulas equipadas con tecnología de punta para talleres y clases. Mientras los invitados exploraban el nuevo espacio, Elena y Alejandro se apartaron por un momento, observando a Esperanza correr animadamente entre las mesas, allá sintiéndose en casa. «¿Quién lo diría?», dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro, «que un abrazo equivocado en el aeropuerto nos traería hasta aquí». Alejandro la abrazó, besando suavemente su frente. «No fue un equívoco, mi amor. Fue el destino». En ese momento, rodeados por la familia, amigos y el fruto de años de trabajo duro y amor, Elena y Alejandro sintieron una profunda sensación de realización. Habían construido no solo una vida juntos, sino un legado que continuaría inspirando y nutriendo a generaciones futuras. El Esperanza era más que un restaurante. Era el símbolo de un viaje de amor, superación y crecimiento. Era la promesa de un futuro brillante, donde las raíces del pasado alimentaban las alas del mañana. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Elena, Alejandro y Esperanza se unieron a la familia para la primera cena oficial en el nuevo restaurante. La mesa estaba repleta de platos que contaban la historia de su viaje, desde los chilaquiles que Elena solía preparar en el Café Canela, hasta los sofisticados platos de fusión de Raíces y Alas en Nueva York. Mateo levantó su copa para un brindis por la familia, el amor y el sabor del mañana. Todos se unieron al brindis, sus voces mezclándose en una celebración de unión, logro y esperanza. Y así, mientras caía la noche y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo de Ciudad de México, Elena y Alejandro intercambiaron una mirada llena de amor y gratitud. Sabían que, sin importar lo que el futuro reservara, lo enfrentarían juntos, con raíces profundas y alas listas para volar. Estimados oyentes, esperamos que el viaje de Elena y Alejandro haya tocado sus corazones tanto como nos inspiró a contarlo. Así como el Esperanza es un espacio para nutrir nuevos talentos e ideas, nuestro canal está dedicado a compartir historias que alimentan el alma y despiertan la imaginación. Si se emocionaron con los sabores de esta narrativa, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like a este video. Tenemos un menú variado de historias igualmente cautivadoras esperándolos. Para una experiencia aún más inmersiva, hemos creado una playlist especial con músicas que acompañan la trayectoria de Elena y Alejandro. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Recuerden, así como cada plato cuenta una historia, cada historia que compartimos aquí está sazonada con amor y dedicación. No se pierdan nuestras próximas recetas narrativas. Y, quién sabe, tal vez la próxima historia que contemos sea la suya. Déjennos saber en los comentarios cuál fue su ingrediente favorito en esta historia de amor, superación y gastronomía. Estamos ansiosos por saborear sus opiniones. Hasta la próxima y buen provecho literario.